¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aprovechando que estamos en las fiestas de la Diablada Pillareña, estamos visitando un hermoso museo donde nos van a explicar toda esta tradición. Nos acompaña nuestro amigo Luis, quien nos va a explicar toda esta tradición de esta hermosa fiesta. Hola Luis. ¿Cómo está? Buenas tardes. Píllaro es una tierra llena de cultura. Una muestra de nuestra fiesta y de nuestra identidad cultural es precisamente la Diablada Pillareña, la hoy denominada Diablada Pillareña. Un origen que le podemos dar a esta fiesta es la llegada de los españoles a colonizarnos y a conquistarnos. En el momento en el que nos imponen la religión del cristianismo, nace esta idea que nos imponen los españoles de lo bueno y de lo malo, teniendo a Dios como lo bueno y al diablo como lo malo, a modo de rebeldía, de anteponernos y contradecir al español. Nace esta idea de representar lo que ellos más odiaban. A lo largo de la historia, la Diablada Pillareña ha tenido varios nombres. Se conocía antes como la Fiesta de los Inocentes o la Fiesta de los Disfrazados. A partir del 2008 se hace la declaración de Patrimonio de la Humanidad como una fiesta cultural e intangible. ¿Y nos puedes decir cuáles son los personajes que complementan estas fiestas? Precisamente los personajes han ido quedándose un poco rezagados en la fiesta. Los 5 que se sigan manteniendo y los que nosotros promovemos dentro de nuestra fiesta son el diablo, que lo tenemos en la parte de acá, la guaricha, la pareja de liña, el capariche y por último el chorizo. El personaje más representativo y por el que se ha llamado la Diablada Pillareña es el diablo. Representa, como ya les dije, esa rebeldía, esa contraposición ante los ideales de los españoles. Y precisamente aquí está una representación de la clase pudiente, de la clase que tenía dinero en esas épocas, y es una representación también, se podría decir, de los españoles. La guaricha. Se ha tergiversado un poco el origen que es y su rol en la fiesta. La guaricha no es nada más que una mujer que tiene su hijo y que aún teniendo hijo y teniendo que cuidarlo y tenerle protegido, lo lleva a las fiestas, lo lleva a tener la mala vida como se la conoce, de descontrol, un poco llevándolo a una parte tranquila, no como se lo ve hoy en día en las calles. Por eso dije que se ha tergiversado un poco esta idea, porque se ha tenido un concepto equívoco de lo que es la guaricha. Nosotros tratamos de que esta idea de que tomen en las fiestas, tomen en las partidas, se controle un poco y tal vez se elimine. El capariche en conjunto del chorizo son personajes que se los ha ido perdiendo un poco, pero sigue esta idea de que el capariche es una persona de la clase obrera. El sentido del capariche es que va limpiando las calles para que pasen los diablos, las guarichas y los demás personajes. Y también tiene un sentido espiritual, porque en su escoba contiene ramas de espinos, contiene ruda, lo que espiritualmente se puede decir que de alguna forma va limpiando el caos que va generando el mal de los diablos, se lo podría decir de alguna forma. El chorizo viene a representar la parte alegre de la fiesta. El chorizo, tal vez ustedes lo conocen de alguna otra fiesta, tiene muchos nombres como payaso, chorizo y demás nombres que tengan en sus fiestas. Como les dije, representa la alegría y no puede faltar en nuestra partida. Y bien, ¿sí nos puedes explicar cómo ha ido evolucionando las máscaras a partir del tiempo? Las máscaras al inicio fueron desarrolladas con los materiales de los que se disponía. Algunas de las máscaras eran realizadas con tela, con papel de cemento, con alambres, con cartón y con demás materiales de los que se disponía en ese tiempo. A lo largo de la historia se ha ido evolucionando en ese aspecto y también en las expresiones. Al inicio, y lo que se trata de seguir manteniendo, es que los rasgos que podemos evidenciar en las caretas sean rasgos precisamente humanos. Lo único que cambia son que se exageran los gestos para mostrar una expresión, la expresión que nosotros queramos dar.
Hoy en día se tienen nuevos materiales para la realización de estas máscaras, como la fibra de vidrio, que es el elemento con el que se está revolucionando la fabricación de estas máscaras, pero la mayoría de las caretas se las realiza con cornamentas de venado, de borrego, de toro, y se los realiza ya únicamente con papel y engrudo, papel de cuaderno, papel de textos, papel bond. Estas son unas muestras de cómo se desarrollaron en sus inicios las máscaras. Podemos ver que los colores que prevalecían en esa época son el negro, el rojo y el amarillo, puesto que eran los colores de los que más facilidad se podía conseguir, y pues los que en ese tiempo representaban de mejor manera al diablo. Estas son ya unas representaciones más actuales de nuestro diablo y con más destreza de los artesanos. Hoy en día la producción de caretas se ha comercializado más. Llegan turistas de todos los lugares a comprarnos las caretas y las máscaras que presentamos en la producción de los autores que realizan estas máscaras. Esta careta que ustedes pueden ver tiene una historia muy interesante. La persona que bailó con esta máscara falleció bailando precisamente de diablo. Cuenta la historia que se cayó a una quebrada y que las personas lograron conseguir su máscara. A modo de seguir con la historia, el propietario de esta máscara dio esta careta para que un bailador realice su presentación. Al momento de bailar y de lo que continuaba la noche y el día, sintió una vibra pesada. Se puede decir que el alma de la persona que falleció bailando sigue en esta careta. Una muestra de esto es que la careta estaba segura y bien acomodada en un sitio, y presuntamente por las ganas de crear algún conflicto a la persona, pues se cae y crea este susto en la persona. Desde ahí nadie se ha puesto la careta y la logramos conseguir para esta exposición. Luis, ¿nos puedes contar de qué tiempo hace que abrieron este museo? Porque no se tenía conocimiento. La verdad es que me quedé asombrado por muchas cosas que nos explicaste en el resumen que nos diste en este museo. Por favor. Sí. De hecho, es la primera vez que se abre un museo de la Diablada Pillareña en nuestro cantón. Nosotros tratamos de mostrar lo que nosotros queremos mantener de la fiesta. La inauguración de este museo se lo realizó el 13 de diciembre del anterior año y más o menos va a durar 2 semanas más después de que acaben las fiestas de la Diablada Pillareña, es decir, el 6 de enero. Estamos ubicados en las calles Nelson Dueñas y Urbina. Les invitamos a que vengan a conocer un poco de nuestra fiesta y que vengan a enfocarse un poco en los valores que tratamos de transmitir, que es bailar con todo el gusto, compartir con las comunidades y tener un control en el desarrollo de la fiesta. Les invitamos que nos acompañen. Y bien amigos, acá termino con el recorrido de este hermoso museo. Y compartan el video para que llegue a más personas y así conozcan de esta tradición que tiene acá Píllaro, Ecuador.